libro de Jonás, capítulo 4. Personalmente, cada vez que leo esta historia me llama mucho la atención, se me hace bastante interesante. Jonás, capítulo 4, voy a leer el versículo 1. Si ustedes me ayudan, por favor, leyendo el versículo 2. Y así nos vamos alternando hasta el versículo 11 y todos lo leemos juntos. Vamos a ponernos de pie una vez más, por favor, y vamos a dar lectura a este pasaje. Jonás, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, a saber qué acontecería en la ciudad. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Todos juntos el 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y me llama mucho la atención este pasaje de la Biblia. Yo creo que nuestra naturaleza siempre nos pone una barrera para que podamos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Esa barrera, dice aquí Jonás, que él se enojaba bastante, él deseaba morir incluso. 2 veces repite: mejor me es la muerte que la vida. Y esa actitud estaba tomando Jonás por causa de nuestra propia naturaleza que tenemos, nuestra naturaleza que, aunque quizás sí queremos agradar a Dios, también como que tenemos ahí algo que queremos agradar, y es mi carne. Yo quiero agradarme a mí y me gustaría estar haciendo ciertas cosas personales. Y nosotros vivimos, yo creo, cada día con bendiciones, cada día tenemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Hay tantas y tantas cosas que podríamos nosotros agradecerle a Dios, pero la verdad es que a veces no le prestamos mucha atención a eso. Como que ya hasta nos acostumbramos, como que ya sabemos que eso ya es algo casi como que nos merecemos, y no es así. Yo a veces me imagino que aquí nuestro pastor estuviera predicando en la iglesia y que nos estuviera predicando del cielo. Un día vamos a ser arrebatados y estaremos con el Señor por la eternidad. Y pudiera estar aquí, bajarse del púlpito y empezar a gritar y decirnos que el cielo es un lugar maravilloso. Y quizá a veces ya no lo sabemos de memoria, estamos ahí sentados y hasta bostezamos y ya no es tan impactante lo que nos están diciendo. Pudiéramos estar aquí en un servicio y estamos dando acciones de gracias, y un hermano, una hermana pudiera decir: yo doy gracias a Dios porque tenía esa enfermedad, tenía ese problema, tenía esa petición y Dios me ha ayudado. Y a veces uno, en vez de decir wow, qué bendición, qué gran Dios tenemos, a veces uno nada más está viendo ahí el reloj, ¿verdad? Y dice: no, este hermano se tardó 5 minutos, ya vamos a salir más tarde por su culpa. Y ya quizá no nos emocionamos tanto con las acciones de gracias, con los testimonios, ¿verdad?, que a veces estamos escuchando. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Hay muchos ejemplos que podría decir,
Pero quisiera enfatizar eso, que en nuestra vida nos hace falta contentamiento. Hace falta muchas veces contentamiento para que estemos disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, dejar a un lado el egoísmo, ser un poquito más agradecidos, apreciar la vida que Dios nos ha dado, la familia, cada bendición que nosotros tenemos de parte de Dios. Y me gustaría hablar en esta mañana del tema 3 aspectos del contentamiento. Y vamos así a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Señor, te agradecemos por el día que tú nos has dado, gracias por tu palabra y gracias porque podemos predicarla. Te rogamos, Señor, que tú seas bendiciendo esta mañana, que mi Dios, esta enseñanza pueda ser de bendición, que tú puedas obrar en nuestros corazones, que nos ayudes, mi Dios, a vivir con contentamiento, a dejar el pecado, a abrazar, mi Dios, todo lo que tú nos has dado con alegría, con felicidad. Bendice, por favor, mi Dios, todo lo que hagamos y sea para tu honra y tu gloria. Te pedimos esto, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y yo creo que una bendición, ¿verdad?, poder estar aquí el domingo en la mañana. Y gracias, hermanos, por su tiempo, por su atención. Vamos a ir a un pasaje al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 12, por favor. Nehemías capítulo 12, versículo 43, el pueblo de Dios está agradecido, ellos han visto la mano de Dios, dice así la palabra de Dios, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En primer lugar, el contentamiento se encuentra únicamente en Dios. La única fuente verdadera de felicidad que podemos encontrar en este mundo solamente está en Dios. Podemos nosotros ver que en la Biblia el pueblo de Dios tiene historias que está obedeciendo a Dios, está cumpliendo los mandatos del Señor y empieza a tener victorias, bendiciones, le está yendo de maravilla. El pueblo de Dios se aparta de idolatría, el pueblo de Dios empieza a desobedecer y automáticamente vienen consecuencias malas. Y yo creo, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, una vez estando en cercanía con Dios, estando cumpliendo la voluntad del Señor, estaba viviendo una vida pacífica, alegre, feliz. Dice aquí la palabra de Dios que habían estado obedeciendo y ahora estaban regocijándose. Estaban contentos, estaba tan fuerte su contentamiento que dice que se oía hasta de lejos. Y verdad, Dios puede darnos esa felicidad cuando nosotros estamos caminando, estamos cerca de Él. Porque la verdad es que nadie ni nada nos puede dar ese contentamiento que solamente está únicamente en Dios. Cuando, antes de que me casara, yo recuerdo que compré un par de libros. Y esos libros hablaban del matrimonio. Y yo me acuerdo que no los leí. Bueno, leí uno no lo leí, estaba un poquito más grande. Y cuando me iba a casar, yo recuerdo que platicaba con Paola. Y nunca recuerdo haberle dicho, me quiero casar contigo para que seamos felices o para que yo sea feliz. Yo no recuerdo nunca haberle dicho eso. Y cuando por fin nos casamos, empecé a leer este otro libro. Y empecé a leer ese libro y decía que muchas parejas se casan pensando, me voy a casar para ser feliz. Y dice, eso es una gran mentira. Porque la verdad es que nadie en este mundo nos puede dar una verdadera felicidad. Somos humanos, nos fallamos y nadie puede llenar ese vacío, ese hueco que solamente Dios puede llenar. Yo no soy papá, pero yo creo también cuando un bebé va naciendo, ¿verdad? Nace. Y uno como papá, como mamá está bien contento. Yo creo que es una cosa que no se puede explicar con palabras, pero ese contentamiento, esa alegría que uno está viviendo en esa situación, en ese momento, va a tener un límite. Un día ese niño, esa niña va a crecer y va a haber momentos que no van a ser tan alegres, va a haber momentos en los que va a tener uno que disciplinarlos, corregirlos, va a haber momentos en los que no vamos a estar ahí con una sonrisa. Porque en ese mundo una persona o una cosa no nos puede llenar de ese contentamiento de Dios. Pudiéramos tener el mejor trabajo, pudiéramos tener
a muchísimo dinero y eso no va a llenar el hueco que solamente Dios nos puede dar. Y verdad que si nosotros encontramos ese contentamiento en Dios, nada lo va a poder cambiar, es algo único. Y ese contentamiento que Dios ofrece está disponible para cada uno de nosotros. Vamos a ir por favor al libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1 y la palabra de Dios nos dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cada uno de nosotros puede ir a Dios y Dios no nos va a negar de su presencia, Dios no nos va a negar de que nosotros podamos conocerle a Él. Y yo creo eso, ¿verdad? De que Dios es el único que puede llenar ese lugar, esa área en nuestra vida tan perfecta, porque Él es perfecto, Él es totalmente pleno. Él jamás va a fallarnos, Él jamás va a mentirnos, Dios es verdad. Y nosotros podemos encontrar todo eso cuando le buscamos. Primero, yo creo para poder encontrar ese contentamiento hay que ser salvos. ¿Y qué es esto de la salvación? Si hay aquí alguien, quizá alguien nos está escuchando por primera vez el día de hoy y nunca ha escuchado de la salvación, yo creo eso de todo corazón, que Dios envió a su Hijo Cristo para que cada uno de nosotros pudiera encontrar no solamente una vida plena aquí en este mundo, pero una vida en el porvenir, ¿verdad? Él ha dado su vida para que nosotros tengamos salvación de nuestra alma, un día que no muramos yendo al infierno, sino que ahora partimos de ese mundo para ir a la presencia de Dios. Y solamente hay que reconocer esto, que nuestra condición nos hace pecadores condenados al infierno. Esa carne nunca nos va a poder salvar, nuestras buenas obras jamás van a ser suficientes, pero sí Cristo que murió en la cruz del Calvario es totalmente suficiente para que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Así que de esa manera Dios abre las puertas para que cada una de las personas de este mundo podamos llegar a Él, y no solamente que hayamos llegado ahí cerca de Él, pero que cada uno de nosotros hallemos contentamiento en Él. Dios desea que como cristianos, como hijos que somos de Él, podamos con confianza llegar, dice en el libro de Hebreos, ante el trono de su gracia. Podemos llegar y vamos a pedir de ese contentamiento que nos hace falta, y Dios nos va a poder contestar esas peticiones. Que la verdad este mundo nos puede dar falsas ideas, nos puede intentar engañar, que el contentamiento y que la felicidad se encuentra en alguna otra cosa que no es Dios, y son puras mentiras, son cosas que no son ciertas y son cosas que nos vamos a terminar decepcionando si hacemos caso a lo que este mundo está diciendo. En segundo lugar, vamos a ir por favor al libro de Primera de Timoteo, carta de Primera de Timoteo, capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En primer lugar, el contentamiento se encuentra únicamente en Dios. En segundo lugar, el contentamiento nos ayuda a disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y me encanta, estaba leyendo este pasaje y me encanta lo que dice en el versículo 6, que dice, pero gran ganancia. No sé si aquí alguien, a lo mejor y muchos alguna vez hemos recibido un aguinaldo en fin de año. Yo recuerdo que hace años estaba trabajando en un autolavado allá en el Instituto Bíblico, y recuerdo que en ese autolavado no ganaba mucho dinero, ganaba creo que 250 pesos a la semana, y era bien cansado, siempre andaba bien enfermo porque era un trabajo un poquito descuidaba uno la salud. Pero yo recuerdo que ahí llegaba la época en la que teníamos que regresar aquí a Puebla, y yo llegaba ahí con la contadora y le decía, oiga, ¿no nos va a dar aguinaldo? Decía, no, déjame ver, es que
ya como que ahí empezaban los problemas, como que no nos iban a dar. Y uno, yo recuerdo que le decía, no, pero es que mire, llevamos tantos meses y todo eso. Y no me acuerdo muy bien, pero creo que el primer aguinaldo que me dieron ahí fueron otra semana de trabajo, 250 pesos, no era mucho, pero yo estaba bien contento. Y decía, wow, 250 pesos, ahí cada peso vale un montón en el Instituto Bíblico. Y decía, ahora sí voy a comer hoy, y estaba bien contento. Al otro año, ¿verdad? Otra vez volví y oiga, no nos va a dar aguinaldo, ya con un poquito más de confianza. Y creo que en esa ocasión me dieron 500 pesos, tampoco no era mucho. Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando hay una ganancia extra, uno se pone contento. Uno dice, eso está todavía un poquito más allá de lo que yo tenía y gracias a Dios uno se puede poner contento. Ahora, no sé quién de nosotros ha llegado alguna vez a perder algo. Un teléfono celular, una cartera. A veces quizá hemos dejado algo por accidente, se nos pierde. ¿Y cómo se siente uno? Una vez estaba ya por entrar a la preparatoria, estaba midiéndome el uniforme y recuerdo que agarré mi cartera, la dejé ahí, me iba a probar el uniforme y dejé la cartera ahí en el vestidor y se me olvidó. Y como tenía, no sé qué edad tenía, como 16 años, tenía mucho dinero a esa edad, a los 16 años. Y tenía mi cartera con 1,000 pesos, creo, pero 1,000 pesos era para mí toda la vida. Y yo recuerdo que dejé ahí mi cartera con todo lo que tenía, me fui y cuando me acordé dije, mi cartera, ¿dónde está? Y uno empieza a sudar frío, ¿verdad? Se siente mal, como que se va uno a desmayar. Y se siente feo uno perder algo, ¿verdad? Y estaba yo leyendo ese pasaje y se me vienen esas cosas a la mente. Pero yo estaba pensando eso, ¿verdad? La ganancia es algo bien bonito, es algo que se disfruta, es algo que se siente muy bien. ¿Y qué es lo contrario de ganancia? Una pérdida. Es una pérdida, todo lo contrario a la ganancia. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Dice la palabra de Dios, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quiere decir que si nosotros no tenemos contentamiento, tenemos una gran pérdida en nuestra vida. Ahora, a veces quizá no lo sentimos tan feo porque no lo hemos visto. Cuando uno dice, ¿dónde está mi celular? Uno reconoce cuál es su teléfono, uno lo puede agarrar, sabe, ¿verdad? Que está ahí físicamente, pero ¿qué hay de aquello que no podemos ver? Si lo pudiéramos ver, yo creo que también sentiríamos feo, sentiríamos ¿qué está pasando? ¿Dónde dejé mi contentamiento? Y sentiríamos un poquito de necesidad de buscar. Y yo creo, ¿verdad?, que es una gran pérdida en mi vida personal cuando yo no tengo contentamiento. Es una bendición interior que aunque no se puede ver, se puede sentir y hay maneras de demostrar ese contentamiento. Aquí nos encontrábamos hace un ratito al pasaje de Jonás capítulo 4, la historia en la que Jonás había sido utilizado por Dios. Sí, había sido utilizado por Dios. Jonás era un profeta, sí lo era. Jonás tenía bendiciones bastantes, ¿verdad? Tenía, yo creo que la presencia de Dios en su vida. Ahora, Jonás estaba contento. No, ¿verdad? Dice que le pregunta a Dios, ¿tanto te enojas por esto, Jonás? Y no solamente le dice, sí, estoy enojado, pero dice, estoy enojado hasta la muerte. Está teniendo una mala actitud Jonás, él no tenía contentamiento y yo pienso que él había tenido una gran pérdida en su propia vida personal y espiritual. Como cristianos debemos de desear tener esa ganancia en mi vida. A veces deseamos que nos llegue un aumento en el trabajo, a veces deseamos que me saque la lotería, que me gane algo en alguna rifa y quizá podremos decir, yo quiero esa ganancia para mi vida, pero qué bueno sería que digamos, yo quiero la ganancia del contentamiento para mi vida. Y yo creo que también el contentamiento nos hace ver que lo material no es muy importante. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a volver ahí a 1 de Timoteo capítulo 6. Y dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando nosotros tenemos contentamiento nos damos cuenta que lo material tal vez es importante, pero no es algo que debemos de dedicarle toda nuestra vida, no es algo tan importante que debemos de estar buscando.
Algunos ejemplos, estaba buscando en internet y hay un montón de ejemplos de famosos, gente rica, artistas, gente que era bastante famosa, tenía bastante dinero, pero ¿qué pasa? Esas personas llegan a morir, algunos un poquito más grandes, algunos más jóvenes, llegan a morir y esa fortuna no se la pueden llevar. Si tenían mansiones, si tenían carros, si tenían mucho dinero, nadie se puede llevar nada de ese mundo. Estaba viendo que en la historia de Michael Jackson fue un cantante bastante famoso, pero que hasta el día de hoy sigue siendo muy famoso, hasta el día de hoy sigue teniendo muchas ganancias. Algo interesante, a pesar de que ya está muerto, sigue adquiriendo más y más y más dinero. Pero es algo irónico porque si no se pudo llevar lo que antes tenía, mucho menos lo que ahora está ganando. Y la verdad es que este mundo pudiéramos hacer tantas cosas materiales que no nos vamos a poder llevar. Y lo más importante, yo creo que, como dice más adelante, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo creo que lo más importante en nuestra vida es Dios. Dios es aquel que nos da las bendiciones, Dios es el que nos da la fuerza, la vida, Él nos ha dado tantas cosas y es lo más importante que podemos tener. ¿Podríamos dedicar nuestra vida a otra cosa? Tal vez sí, ¿verdad? Y yo no creo que todo sea malo, quizá un trabajo, una profesión buena, pero yo estaba también leyendo un poquito de la historia de este científico, Stephen Hawking. Él estaba dedicando su vida a sus investigaciones, a cosas bastante profundas y todo esto. Pero yo creo que a pesar de que él estuvo cultivando todas estas enseñanzas, todas estas investigaciones a lo largo de años de su vida, hasta que por fin terminó su vida, ahora el día de hoy puede cosechar todo lo que cultivó. Si él no tuvo a Dios, si él se decía ateo, si él negaba la existencia de un creador, ahora está cosechando todo aquello que cultivó. Y nosotros podemos invertir nuestra vida a tantas cosas, pero que un día vamos a cosechar de todo lo que nosotros estuvimos cultivando. La verdad es que el contentamiento no solamente es una gran ganancia, no solamente nos va a hacer ver que lo material no es tan importante, pero algo muy interesante es que el contentamiento te aparta del pecado. Dice en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El cristiano que tiene contentamiento se va a evitar tantos pecados como la envidia, la avaricia, tentaciones, necedad, perdición, muchas cosas que nos van a causar daño. El cristiano no solamente se va a evitar todo ese tipo de pecados, pero al final dice que esas personas se extraviaron de la fe. De tal manera que el contentamiento me va a hacer que me pueda fortalecer en mi fe y que me evite todo el sufrimiento del pecado. Porque realmente aquel que envidia, ¿qué va a ganar por estar envidiando? Absolutamente nada. Y si no gana algo, ¿qué estábamos diciendo hace ratito? Va a perder. Todo lo contrario, en vez de esa gran ganancia, una gran pérdida. Como aquel que empieza a envidiar y decir, ¿por qué yo no tengo todo lo que esa persona tiene? ¿Por qué esa otra familia tiene mucho dinero, tienen carro, tienen eso y aquello? Y simplemente estamos despreciando lo que Dios nos ha dado y no estamos disfrutando de la vida que Dios quiere que disfrutemos. Tal vez nosotros podríamos envidiar y hacer todo lo que queramos en mi mente y voy a perder nada más, no voy a ganar nada. Pudiera estar lleno de avaricia, buscando enriquecerme, comprando ahí mis boletos de lotería y imaginando si me ganara la lotería, ¿verdad? ¿Qué haría? Daría 1 millón a la iglesia, ¿verdad? Siempre uno dice eso para que no suene tan feo. Daría mi diezmo, no sé, diríamos, hay varias cosas. Y realmente nada más son ideas en la mente que voy a tener, pero no voy a estar ganando absolutamente nada con mi avaricia. Esas tentaciones, ese pecado que viene a la puerta de nuestra vida, nos va a hacer muchas veces caer por falta de contentamiento. A veces pensamos que mi vida no es todo lo que yo desearía que fuera y vemos todo lo que me hace falta en vez de todo lo que yo tengo. Hace años yo recuerdo que vino el pastor Elmer Fernández
y estaba predicando ahí en la antigua iglesia, enfrente del club de golf, y agarraba el pastor Elmer una hoja, y llegó ahí con una muchacha y le dijo: mira, ¿qué ves ahí en esta hoja? Y ahí en medio tenía un puntito negro y dice: ¿qué ves aquí en esta hoja? Y la muchacha dijo: pues un punto negro. Y ahí el pastor Elmer Fernández le decía: ¿y todo lo demás blanco no lo ves? Y ya entonces empezamos a reír, pero es algo interesante que sí, a veces vemos nada más lo malo o lo que me hace falta, en vez de todas las bendiciones, todo lo bueno que hay en mi vida y todo lo que Dios me ha dado. Y yo creo que es una bendición el poder ver a cada una de esas cosas que Dios nos ha dado en nuestra vida y tener el contentamiento que nos hace falta. Vamos a ir adelante, vamos a ir por favor al libro de Filipenses capítulo 4. Y hablando del contentamiento, 3 aspectos del contentamiento. El primero decía que solamente se encuentra en Dios. En segundo lugar, el contentamiento nos ayuda a disfrutar de la vida que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 4. Y dice así en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en tercer lugar, aquí nos encontramos a un contentamiento ejemplar. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, encontramos muchas buenas obras que está haciendo para la obra de Dios, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero no solamente vemos el resultado del poder de Dios, nos encontramos a una persona que era cristiana, una persona como nosotros, con carne, con debilidades, pero que estaba teniendo una vida diferente a lo que ese mundo está viviendo. Una persona que estaba llena de la presencia de Dios, que estaba totalmente convencido de que era lo más importante conocer a Cristo. Más atrás, en el capítulo 3, dice en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y más atrás estaba diciendo que ahora todo lo era para él Cristo. Ahora tenía su meta y era Cristo, y nos encontramos a una persona con una meta, con un propósito. Y yo creo que gran parte de su vida es porque él había aprendido a contentarse. Él había hecho a un lado la vida mundana, él había hecho las cosas materiales y él había estimado todas estas cosas como una pérdida, las había hecho a un lado, dice, por amor a Cristo. Porque él sabía que lo más importante en esta vida es Dios. Y si nosotros encontramos nuestra felicidad, nuestro contentamiento únicamente en Dios, todo lo demás no va a ser tan importante. Todo lo demás va a ser secundario y va uno a tener una vida victoriosa. Pero ese contentamiento que el apóstol Pablo aquí está demostrando a la iglesia de los filipenses es un contentamiento que no vino de la noche a la mañana. No es un contentamiento que surgió porque él se arrodilló en una ocasión y le dijo: Señor, dame contentamiento, y Dios le contestó y le dio contentamiento. No fue algo que se adquirió solamente por arrodillarse y orar, pero dice aquí en el versículo 11: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. De tal manera que el contentamiento es algo que se aprende, es algo que se necesita estar practicando. Es algo que nos hace ver un carácter cristiano de un hombre que estaba practicando una y otra vez este contentamiento. Dios nos ha dejado tantas cosas en las que nos podemos apoyar, y una de ellas es su palabra. Podemos estar leyendo su palabra, podemos estar orando, y eso nos va a fortalecer. Y cuando venga esa tentación, ese pecado, que nos haga un poquito desviar la mirada a lo que ese mundo nos está poniendo ahí enfrente, estamos nosotros firmes en la palabra, en la oración, vamos a quitar esa mirada y vamos a decir: no, yo quiero tener mi contentamiento aquí en Dios. Y va a haber pruebas en las que vamos a ver si tenemos ese contentamiento en Dios o no lo tenemos. Y van a ser pruebas para que estemos practicando mi contentamiento.
y decirle, Señor, tal vez yo no tengo un carro último modelo, tal vez ni carro tengo, pero tengo la vida, tengo mi salud, puedo caminar, puedo agarrar el metrobús, puedo, no sé, tengo al menos algo que tal vez no le he dado mucha importancia, pero que es bien importante. Y empezar a estar pasando esas pruebas y estar empezando a practicar día tras día mi contentamiento. El apóstol Pablo estuvo practicando su contentamiento por muchas situaciones. Muchas veces, y ahorita no lo vamos a ver, pero dice que él estaba como náufrago en alta mar, había sido apedreado, lo habían intentado matar, él había estado en mucha necesidad física, como en situaciones bastante difíciles, y él aún así dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto habla de que habían pasado tal vez años en su propia vida experimentando el contentamiento que él necesitaba. Y a veces como cristianos hace falta que tengamos ese deseo de adquirir esta gran ganancia. Es decir, Señor, yo quiero esta gran ganancia en mi vida y voy a empezar a practicarlo el día de hoy. Y el día de hoy voy a empezar a ser un poquito más agradecido, voy a agarrar una buena actitud, voy a apartar ese pecado, esa tentación que va a llegar a mi vida, y en vez de hacerle caso al diablo, voy a hacerle caso a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Voy a ponerme a orar a Dios, voy a darle gracias al Señor. Y yo creo que cada una de esas cosas nos va a empezar a ser un poquito más buenos cristianos, nos va a dar un contentamiento agradable al Señor. Y no solamente eso, pero el contentamiento que vamos adquiriendo nos va a hacer más fuertes espiritualmente. Este mundo a veces ataca a la iglesia local por causa de que ha visto malos testimonios. Hace algunos meses en la colonia de aquí atrás, tocando puertas, un señor salió y dijo, ya vi ahí la propiedad que ustedes están vendiendo enfrente del club de golf, y ese dinero que es para el pastor. Dice, sí, porque yo conozco, ¿verdad? Y empieza uno a escuchar cómo la gente tiene un bien mal concepto de lo que es la iglesia local, lo que es el pastor, lo que son los cristianos. Y bueno, uno no puede quizá meterse ya a su mente y hacerle entender que no es así, pero yo creo que nosotros nos hacemos más fuertes espiritualmente y va a haber gente que no va a entender las cosas que nosotros estamos viviendo, pero nosotros sí. Y vamos a poder entender que todo lo que hacemos no es para nosotros, no es para que alguien nos vea, es para Dios únicamente. Y esa vida que yo voy a estar practicando, yo creo que Dios va a poder agradarse de nosotros. Y yo creo que si Dios nos pudiera decir unas palabras de estos hombres aquí en la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, sus discípulos, gente que invirtió su vida al servicio de Dios, que estaba totalmente convencido de que Dios era lo más importante y que había encontrado su felicidad en ellos, él pudiera decir, yo creo, cosas bien maravillosas de ellos. En el libro de Hebreos dice, empieza a decir varios ejemplos, Noé, Abraham, empieza a decir varios ejemplos, y dice, de los cuales este mundo no era digno de ellos. Y yo creo que es una gran bendición que Dios pueda gloriarse, que Dios pueda estar contentos de que nosotros podamos estar viviendo una vida de esa magnitud, una vida con fe en el Señor, una vida que ha aprendido a contentarse en Él, en el Señor, ¿verdad? Y no solamente eso, pero Dios a través del contentamiento nos hace que dependamos únicamente de Él. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces estamos un poquito ligados ahí con las cosas materiales. Sí, verdad, yo puedo decir, por la gracia de Dios tengo todo lo que tengo, pero uno sabe, verdad, que en su mente, en su corazón dice, y porque yo estoy trabajando, y porque yo le estoy echando ganas, y por eso. Y uno tiene, sí, a Dios, verdad, ahí en su vida, pero no solamente está ligado a Dios, está ligado ahí a un montón de cosas que nos están agarrando y sujetando, y pensamos que por causa de ello, nosotros estamos con lo que tenemos. Y a veces pensamos que uno es bien inteligente, que uno tiene muchos talentos, que uno tiene tantas y tantas cosas por las que uno se gloría. Y a veces necesitamos agarrar ese contentamiento para decir, no es por mí, no depende de lo que yo hago, no es por quién soy yo, es solamente por la gracia de Dios, es solamente porque
porque Dios tiene misericordia y por esa razón, ¿verdad? El día de hoy estoy vivo para comenzar. Dios se complace en que lo veamos a Él como un Dios soberano. Y a veces quizá no nos va a ir tanto como nosotros decíamos que nos fuera. A veces no vamos a tener tanta abundancia como yo esperaría, que es una vida exitosa. Pero aún así yo creo que Dios es soberano y nosotros debemos de decirle al Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Y no solamente de labios para afuera, pero empezar a decirle al Señor, ¿verdad? Ahí uno mismo, decirle al Señor, yo creo que tú tienes cuidado de mi vida, yo voy a depender de ti. No voy a cuestionar nada de lo que tú estás haciendo en mi vida. Y cuando uno empieza a darle esa parte a Dios en nuestras vidas, le empezamos a decir, Señor, yo dependo únicamente de ti, va a haber algo especial en nuestra vida. Y yo creo que va a haber un contentamiento ejemplar como el apóstol Pablo tenía en Dios, ¿verdad? Él no era un extraterrestre, él no era alguien que dijéramos, yo nunca voy a poder ser como él porque él era distinto a nosotros. No, él era exactamente como nosotros. Y verdad, nosotros podemos encontrar ese contentamiento buscando al Señor. Nada más para terminar, me gustaría volver a mencionar que ese contentamiento está disponible para cada uno de nosotros en Dios. Dios está dispuesto a que cada uno de nosotros tengamos esa vida feliz, esa vida agradecidos con el Señor. También estaba mencionando que ese contentamiento que Dios nos ofrece es para que nosotros disfrutemos esta vida. Es para que nosotros podamos estar contentos, que nosotros podamos disfrutar ahí a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a cada cosa que Dios nos ha dado. Ese contentamiento nos va a apartar del pecado, ese contentamiento nos va a hacer más fuertes, nos va a evitar que estemos sufriendo por causa del pecado. Y ese contentamiento que es ejemplar es algo que vamos a estar aprendiendo día tras día. Es algo que vamos a estar buscando y es algo que vamos a estar practicando hasta que un día podamos, quizás ni nos vamos a dar cuenta, solamente vamos a estar ya viviendo una vida diferente a lo que este mundo quiere que vivamos, una vida que Dios se va a agradar de nosotros. Queridos hermanos, el profeta Jonás, él había estado siendo usado por Dios, pero él no tenía ese contentamiento. Yo creo que nosotros el día de hoy podemos tomar una decisión y decirle, Señor, yo quiero ese contentamiento, no voy a estar con esa mala actitud, yo voy a desear tener una vida agradable a ti. Y vamos a orar para que Dios bendiga esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar que la felicidad solamente la puedes dar tú, la paz que a veces estamos necesitando, que buscamos, solamente se halla en ti. Te pido para que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar, que renueves, Señor, nuestra vida para que eso que es terrenal no sea lo más importante en nuestra vida, pero mi Dios, que tu persona, que la cercanía a ti sea lo más importante. Bendice a cada hermano, ayúdanos, mi Señor, a tener victoria cada día de nuestra vida, a apartarnos del pecado. Y mi Dios, que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Rogamos de tu gracia, te pedimos eso en nombre de Cristo Jesús.